hay dos enfermedades sociales que nos hacen agonizar como país: el silencio y la ignorancia. Y la medicina contra el silencio es el diálogo y contra la ignorancia es el conocimiento por medio de la lectura. Y hay dos herramientas o competencias socioafectivas, como es el afecto, como es el tener el permiso de mostrar afecto unos por otros y estima unos por otros, y por supuesto como consecuencia de eso practicar valores, partiendo de la verdad y de la justicia, de la fortaleza. Por ejemplo, Guatemala es un país en el cual las cifras hablan de una desnutrición crónica altísima, ¿no? Se habla que en nuestros niños menores de 5 años 50% tienen desnutrición, pero también sabemos que en realidad es mucho más amplia, diría yo, que ello. Pero la desnutrición crónica por alimentos se llega a la desnutrición cultural, porque realmente debido a las características del país, a los antecedentes históricos, hay una tremenda desigualdad en la educación, Roberto. Nosotros sabemos de que, por ejemplo, bueno, no solo en Guatemala, también a nivel mundial, pero creo que aquí se acentúa, la educación pública tiene grandes carencias. Yo necesito meter una cuña ahí, es que yo pienso que esos acontecimientos históricos que hablabas, esa factura social viene desde décadas atrás, cuando teníamos gobiernos autoritarios, gobiernos militares que no querían que la población pudiera pensar. El conocimiento al ser humano le es natural. La persona debe aprender con felicidad, con alegría, con entusiasmo. Sin embargo, se ha querido mantener segmentos muy grandes de la población al servicio de determinados niveles o puestos de trabajo no significativos. Y el proceso, por ejemplo, de alfabetización en Guatemala ha sido muy controlado, de manera que se pueda mantener a la gente en su nivel mínimo de rendimiento y de poca participación, sobre todo, ¿no? Pero hemos creado tal cantidad de reglamentos, tal cantidad de normas, tal cantidad de conceptos, y además se nos unió la globalización y se nos unió la competencia, así una competencia que no tiene en cuenta los factores humanos, y entonces lo que tenemos son niños, adolescentes, no solo marginados del proceso educativo, sino que también rechazando todo lo que es adquisición de conocimiento de una manera agradable, de una manera natural. Entonces yo veo el proceso de educación formal en Guatemala tan encasquetado dentro ¿sí? Yo quiero agregar algo más. Y cuando usted empezó el programa hablaba de alguna forma celebrar en este día o en este domingo la participación del padre de familia y del maestro. Y yo creo que un asunto importante para los padres, y sobre todo para los papás varones, es saber que para los hijos la figura del papá es muy importante. Y mientras más adolescentes son, más papá necesitan. Pero también hemos aprendido que el éxito escolar y la salud de los niños depende en un alto porcentaje de la familia y del círculo cercano a la familia. Está muy desbalanceado, tanto como un 85% que influye la familia y un 15% los centros escolares. Siendo educadora, le vengo a contar esta historia, pero entonces el recurso que nos queda a los educadores, a los directores de centros educativos, es reconocer esa dignidad del padre de familia como primer maestro y entonces ocuparnos de capacitar a los padres de familia. En la medida que los papás saben más, educan mejor a sus niños y los niños tienen mejores resultados en los centros educativos. Yo creo que parte de las diferencias que vivimos en nuestro país tiene que ver con que la persona no tiene la suficiente información. No es que los papás sean dejados o que los maestros sean dejados, es que no saben. Esencialmente hay que hacer un esfuerzo importante en ello. Por compartir la información, como decía Roberto, por compartir asuntos relativos a la nutrición, por ejemplo. Estuve en un congreso la semana pasada que organizó San Carlos sobre pobreza y educación y nos mostraban imágenes al comparar cerebros de niños desnutridos con niños nutridos. Y es obvia la diferencia, o sea, a nivel neurológico. Pero los papás tienen que saber esto. Cuando un papá sabe la importancia de la alimentación saludable para un niño, al día siguiente hay cambios. Entonces yo creo que debemos apostarle
a tener un trato más solidario y más afectivo entre unos y otros, a dejar de pelear en los centros educativos y a unirnos en favor de la población. Mire, algo que es importante, me recuerdo que Jorge Castañeda, quien fue canciller de México, escribe un libro y en algún párrafo él menciona, dice, mire, las familias, él habla de la familia mexicana, dice, hace todo esfuerzo posible por educar a sus hijos y gasta hasta el último recurso. Entonces yo creo que ahí hay que apoyarlo definitivamente, ¿verdad? Porque sabemos que los guatemaltecos de veras hacemos todo lo posible porque los hijos se eduquen. La educación pública no siempre llena todo, pues habrá padres que buscan darle una educación privada, lo cual tiene costos, y son costos pues que afectan muy duramente. Pero yo creo que lo que usted dice es fundamental, Rita, porque ahí es un esfuerzo conjunto, la familia clave para ello. Desafortunadamente también tenemos familias que por múltiples razones se desintegran, digamos, físicamente, el padre o la madre viajan fuera de Guatemala, tienen que buscar migrar para poder tener un ingreso diferente. Otro problema que existe también en Guatemala es de que es un país con una enorme riqueza cultural, con una enorme riqueza lingüística, pero eso también hace que muchas comunidades no tengan suficientes profesores, maestros que puedan enseñar en los idiomas nativos. ¿Qué piensan ustedes de la educación bilingüe y cómo afecta nuestros logros? Bilingüe voy desde inglés hasta nuestros idiomas. Yo me quedé trabado en la pregunta anterior. Resulta que Guatemala también es un país de unos grandes contrastes en muchísimas cosas. Atendemos una pequeña comunidad cerca de Chimaltenango. Los padres salen temprano en la mañana, venden un chivo o algo y regresan a su comunidad a jugar cartas entre los hombres y todo. En cambio, las mamás salen a las maquilas, trabajan y entonces dejan al niño en poder de 2 bolsas de algún Tortrix, alguna comida de ese tipo y una Pepsi-Cola. Por supuesto, el deterioro nutricional del niño se viene al suelo con esa práctica, porque es un entretenerlo solo con algo para pasar el hambre. Pero lo interesante es que es una comunidad que todavía mantiene la verdolaga, que es de veras mucho más eficiente que la espinaca como elemento nutricional y crece como monte en todos los cercos de la comunidad y no saben cómo prepararla ni cómo usarla. Entonces, de veras hay soluciones más inmediatas. Pero sí, volviendo a la cuestión del biculturalismo, ¿no? O de multiculturalismo. O sea, lo menciono porque Guatemala es un país que peculiar en el mundo por ese tipo de problema, esa riqueza problema y riqueza, ¿no? Pero que obviamente hace que muchos niños, pues, deban recibir una formación inicial en su idioma nativo, materno. Normalmente yo estoy a favor de la enseñanza bilingüe, bicultural, respetando sobre todo en nuestro país los idiomas mayas, y sé que las personas piensan en su lengua materna, y pensar quiere decir que para aprender a leer y a escribir es fundamental el vocabulario. Sabe que para poder aprender a leer depende de la cantidad de palabras almacenadas en el cerebro. Si él viene de un hogar en donde se habla un idioma maya y viene a la escuela a recibir castellano o español, hay un cruce de idiomas que no facilita su aprendizaje, como una norma general, aunque por supuesto hay excepciones. Igual es para matemáticas, se piensa en el idioma materno. Entonces yo creo que si nosotros esencialmente hablamos de respeto por la dignidad de la persona, tenemos que saber que los niños necesitan ser atendidos, por lo menos en los primeros grados de la escuela, en su lengua materna, y que hay que promover que los maestros, por supuesto, sean preparados para eso. Yo no quiero dejar la oportunidad de estar aquí, tanto para reconocer lo valioso que son los padres de familia para sus hijos. Tengo 40 años de experiencia docente y como directora, y sé lo que para un niño representa a su papá, no en términos económicos. Hay papás que no saben que como persona sus hijos lo necesitan, y yo les diría esto como un regalo para ellos esta noche. Igual para los maestros. Tengo la oportunidad de ocuparme de unos 800 maestros al año que vemos 8 días durante el año, y yo le digo que yo me quito el sombrero ante los maestros. Son gente que dan sobre todo los del sector oficial y del sector rural, que es donde nosotros trabajamos, y hacen cualquier esfuerzo por atender a su población. Son maestros que atraviesan ríos, son maestros que caminan a pie, en moto, a caballo para llegar a los centros donde trabajan, que de su sueldo, que generalmente no es lo que uno esperaría, compran refacción para sus niños, materiales escolares para sus niños,
Yo he visto a los maestros realmente interesados en aprender y en progresar. Creo que a la reforma de la que hablamos al principio, de pasar la formación docente a nivel universitario, tiene que ser porque eso nos da la oportunidad de estar hablando de un nivel de superación como el país lo requiere. Pero ese cambio que se va a hacer no va a ser significativo si no se le agrega este segmento de formación ciudadana. En el país urge ocuparnos de transmitir herramientas de diálogo, de lectura, de afecto y de respeto, de práctica de valores. Con esos elementos, yo diría que en poco tiempo el país podría hacer otra cosa. Creo que Guatemala es un país rico por naturaleza en todas las dimensiones y creo que no nos merecemos estar en el penúltimo lugar, y aunque hayan algunas familias o algún segmento de la población que digamos que vive bien, no podríamos comparar cómo viviríamos mejor si todos entendiéramos que somos responsables también por el otro. Hay una visión en centrarnos en el conocimiento, en que los papás piensan en que quieren que su hijo se prepare bien, tenga un carro, una casa, una profesión que le permita vivir bien, pero piensan solo en su hijo. Un poco egoístamente, ¿verdad? No piensan en que ese hijo puede ser, si se potencializa como persona y como ciudadano, él puede ser el aporte para que el país cambie. Somos 14 millones de habitantes y necesitamos que toda la población se vea beneficiada con la educación y con todos estos recursos para salir juntos adelante. Que tenemos grandes retos, ¿no? Yo veo, por ejemplo, una frase que tú mencionabas ahí del doctor Juan José Arévalo, ¿verdad? Y decía, un maestro que no forma ciudadanos ni es ciudadano ni puede llamarse maestro. Pues él ya hace muchos años ya hacía una alerta, digamos, en ese punto fundamental, que yo creo que es clave, ¿verdad? Ustedes, Rita lo decía muy bien, este es un esfuerzo que tenemos que hacer todos juntos. Obviamente los cambios en educación no son de la noche, del día a la noche, sino que llevan tiempo, años, 3, 5 años, para poderse realizar. Entonces, pues sí es importante que nosotros entremos a analizarlo. Pero hablando de su programa, en términos positivos, yo creo que cambiar los resultados del país es mucho más fácil de lo que creemos. A ver, por favor. Le tenemos que apostar a la persona, le tenemos que apostar. El conocimiento tiene que servir para hacerlo consciente de sí, darle confianza y seguridad en sí mismo, fortalecer su afecto, fortalecer la práctica de valores. Al principio hablábamos de la palabra Naleb. Hay otra institución que también tiene el nombre de Naleb. Y Naleb, que viene del quechí, nos da la fórmula para enseñar valores a todos los que nos preocupa que digamos que no hay valores. Y es que los valores se aprenden en la práctica y por repetición, por costumbre. Eso es fundamental, ¿verdad, Roberto? ¿Tú piensas que, digamos, ahí podríamos ir reparando ese error fundamental? Parte de ese enfoque del error es que también hace 50 años nuestra realidad educativa era totalmente distinta. Yo estoy tratando de hacer ahora un documental sobre maestros que algunos ya fallecieron, gente que estuvo en su plenitud docente hace 50 años, por decirlo, y de veras la actitud era otra. La preparación que tenían estos maestros, sin ir muy lejos, tal vez 2 décadas pasadas, comparativamente hablando, sobre la actual situación del maestro, su nivel de formación. Los recursos con que cuenta, sí. La tecnología. Entonces, de veras, yo pienso que la influencia europea en aquel momento estaba muy presente. Estaban, por mencionar algo, en el colegio belga o en el Santa Teresita, habían monjas europeas que tenían muchísima formación, que fueron las mentoras de esas maestras que tuvimos hace 20, 25 años y que ya no están con nosotros, comparados actualmente con un maestro que tristemente su nivel de formación ha decaído, pues también el desgaste que tiene entre la comunidad. Vamos a tener que ir ya prácticamente cerrando el programa, ¿verdad? Porque ya el tiempo pues se nos avanzó, Rita, pero por favor, 30 segundos. Es que el maestro recupera su liderazgo cuando en las comunidades que atiende se ocupa de lo que realmente tiene que hacer, que es educar a la comunidad a su cargo, ¿sí? Cuando un maestro capacita a los padres de familia, él resurge como el líder de la comunidad. Claro. Ahora, yo pienso fundamental en esto también el hecho de que al maestro la sociedad tiene que darle
su reconocimiento a su valor. Usted mencionaba trabajar con 800 maestros y ver cómo estos maestros pues hacían grandes esfuerzos. Pero yo creo que como seres humanos necesitamos una motivación fundamental, que ellos vean que su trabajo es apreciado. La compensación económica es importante, pero más importante, digo yo, es ese reconocimiento humano. Yo voy a tener que ir terminando esta noche el programa. Les agradezco muchísimo todos los comentarios que han hecho, el compartir su experiencia. Yo estoy seguro que nuestra audiencia pues hoy se ha enriquecido oyendo esta discusión, la cual vamos a seguir. Próxima ocasión vamos a seguir trabajando porque educar es la piedra fundamental. Así que yo les quiero agradecer que nos hayan acompañado esta noche, Rita. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Y a ustedes que han estado pues acompañándonos, reiteramos nuestro saludo a los padres de familia, a las familias, a los maestros de Guatemala y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muy buenas noches. Muchas gracias. Roberto, muchas gracias. Rita, muchas gracias. Digo que un tema interesantísimo a ustedes que aquí surgieron una cantidad de temas que nos pueden llevar a otros programas sin ningún... ¿Le gustaría venir a ver lo que hacemos en capacitación? Claro que sí. Nos inventamos un modelo diferente, o sea, va a llegar y va a encontrar otro mundo de cómo se